Hola a todos. Lo que voy a explicar hoy es un, un sistema de gestión de activos digitalizado para activos renovables, siguiendo la norma ISO 55000, la 1 y la 2, la que sería la del sistema y la norma en sí. Básicamente este sistema está desarrollado para activos renovables. Yo supongo que cualquier activo energético que no sea renovable también valdría, pero bueno, en principio me enfoqué en activos renovables porque era un poco lo que había pedido la empresa para que trabajo. En la presentación está puesto todo sin nombres comerciales, pero bueno, cualquier sistema de esto se puede adaptar a sistemas comerciales que tengáis seguramente en vuestras empresas o en vuestras iniciativas, ¿no? Básicamente, lo primero que se hizo o que hicimos fue determinar cuáles serían las variables explicativas de un activo, ¿no? Las X. Y qué peso tendrían en nuestras IES, ¿no? En nuestros outputs, ¿no? ¿Y qué sería un output, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, pues las pérdidas de los production factor, por ejemplo, el factor de pérdida o los precios o tasas de fallo. Es decir, podemos gestionar el modelo con esas X y buscar la Y que nos hace falta en cada país o en cada situación. Por ejemplo, en países como Estados Unidos o en países donde funcionen acuerdos de precios de energía que son fijos, los PPAs, los famosos PPAs, ¿no? Pues ahí no tienes nada que optimizar, lo que tienes que optimizar en precio, me refiero, tienes que optimizar la producción y ya está. En países como España, como en Italia, que vas a una oferta de mercado y fluctúa el precio, pues ya no hay una sola I, hay más IES, entonces por eso necesitamos montar estos modelos. Básicamente, pues de las 100 o 200 variables que tenemos en cada activo, hicimos unos estudios estadísticos. Bueno, puedes modelizar de muchas maneras. Nosotros utilizamos lo que serían las variables de Markov y la simulación de Monte Carlo para definir qué variables son explicativas de nuestro modelo y bajar de esas 400 a 20. Al final, fueron las que nos quedaron. Y básicamente aglutinamos esas 20 variables en tres grupos, ¿no? Grupos de información que viene directamente de actividades que se realizan en el activo, que puede ser pues, lo que es el mantenimiento preventivo, el correctivo, el predictivo, datos históricos de mediciones o de informes, informes de calidad, etcétera, etcétera. Después, la otra parte, que sería la parte más técnica, entre comillas, de la máquina, que saldría, o del activo, que son las señales de alarmas, firmas térmicas de cada componente, niveles de presiones, hidráulicos, etcétera. Y con todo eso construimos nuestros modelos y dentro de esas I o IES que buscamos, pues derivamos, entre comillas, para optimizarla, ¿no? En cada momento. Por ejemplo, en el caso de España, nuestras variables que tenemos que optimizar son las tasas entre fallos, o sea, el tiempo entre fallos y el tiempo de retorno, y bueno, y el tiempo que queremos que produzca la máquina, porque como sabéis, aquí hay que correlacionar muy bien lo que es el recurso, las energías de superficie, ¿no? Estas energías renovables, pues el recurso no es continuo, entonces tenemos que optimizar el recurso versus el precio que estamos recibiendo en cada momento una vez que entregas el recurso. Muchas veces estás a precio cero, pues a lo mejor intentas hacer algún tipo de actividad en la máquina o en el activo para, bueno, aprovechando, aunque haya mucho viento, porque tienes precio cero, pues entonces un poco esto sería la visión global. Todos estos sistemas están concatenados en un RAMS, luego en un sistema conjunto que bebe y alimenta un ERP, que puede ser SAP o Oracle o el que utilicéis en vuestra empresa, y este es el que nos va a alimentar, por ejemplo, lo que nos va a dar los planes, las actividades planificadas anuales, las actividades planificadas o esqueduladas por semana, nos va a dar el nivel de inspección que necesitamos hacer en cada componente para optimizar su vida útil, por ejemplo, si es una de las variables que estamos buscando, o qué nivel de mantenimiento tenemos que hacer a un componente o un activo
para que genere más energía, por ejemplo, los primeros años, que a lo mejor es cuando más nos interesa, porque somos un fondo capital riesgo y queremos vender, yo qué sé, al año sexto. Entonces no nos interesa tanto lo que dura la máquina o el activo, sino lo que nos puede dar los primeros años. Un poco eso es la idea de estos modelos, que al final son los que nos están ayudando en la empresa en la que estoy, en la que trabajo, a gestionar mejor cada país o cada activo. Oriol, no sé si puedes pasar a la siguiente slide. Pues espérate un momento. Se me ha ido. Ahora, bueno, tengo que pasarla así. Scroll down, ¿no? Totalmente. Pero vamos, te vale, ¿no? Sí, vale. Bueno, lo que nosotros en esta primera fase, entre comillas, la fase un poco más de desbroce, generamos un modelo llamado Mantis Optimization Program. Cada uno, bueno, tiene diferentes nombres. Lo que hicimos fue rehacer todos los manuales de mantenimiento que tenemos de los activos, sea convertidores de plantas solares, sea turbinas eólicas, sea generadores o acumuladores de otras tecnologías, tratando de huir un poco de las condiciones del fabricante, ¿no? Porque básicamente la mayoría de los fabricantes no hacen un mantenimiento basado en condición, es más un mantenimiento basado en tiempo y bueno, no estamos ahí totalmente alineados, ¿no? Entonces lo que hicimos fue rehacer todos esos manuales. Tuvimos la suerte que uno de los sectores que más implementados estamos es en viento. Y en viento hay unas normas IEC 61400 de requerimientos de diseño, qué tipo de mantenimiento se lleva, etcétera. Hicimos los manuales de mantenimiento basados en esa certificación, en esa norma, perdón, y la certificamos contra esa norma y contra la de operación segura, ¿no? La ISO 13869, creo que es. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos abrir de alguna manera el mantenimiento e introducir nuestras variables de condición, lo que realmente queremos. O sea, nosotros, obviamente, tenemos que garantizar que cada activo funcione de manera segura, eso es fundamental, y dentro de que funcione de manera segura, adaptar nuestros planes de mantenimiento y nuestras visitas, entre comillas, a la máquina para generar el output que más nos interese. Pues si es un país donde vamos a estar, yo qué sé, pues 30 años y tenemos un PPA firmado por 30 años, pues lo que queremos es que nos dure el activo más de los 20 años de diseño que dice la norma. Entonces tenemos que gestionar que los parámetros que más incidan en fatiga o más incidan en aspectos que hagan que el equipo envejezca antes, pues disminuirlos para que nos dure esos 30 años y el business case o el OPEX, el CAPEX de ese activo se optimice para ganar, entre comillas, más dinero en 30 años. ¿Qué hicimos? Bueno, aparte de certificar esos manuales, integramos esos manuales en nuestro sistema de gestión de activos, de tal modo que nosotros cada año generamos nuestras actividades de mantenimiento y las visitas esas de troubleshooting, que son tan difíciles de prever, ¿no? Ahora mismo un mantenimiento normal de una máquina, un activo eólico, pues el 20% es planificado, el 80% es no planificado, ¿no? Y los tiempos medios entre fallos pues, pueden ser como 300 horas, ¿no? Entonces, hay un 80% de las veces que estás visitando la máquina sin saber. Entonces, tienes que tener una holgura de recursos muy grande, la eficiencia del personal es muy baja porque básicamente tienes que tener personal en espera para no tener la máquina esperando cuando falla, etcétera. Entonces, todos estos sistemas nos han ayudado a reducir un 50% el coste de operación. ¿Por qué? Porque empezamos a predecir la cantidad de trabajo que vamos a tener de manera semanal, ¿no? Con todo, vigilando todas estas señales térmicas de la máquina, medidas hidráulicas, de temperatura, de presión, etcétera, y con los modelos que ya tenemos, en función del mantenimiento que le queramos hacer a esa máquina, vamos viendo qué actividades tenemos que hacer la siguiente semana, ¿no? Y así, de alguna manera, planificamos el trabajo con todos, ¿no? Un tema bastante importante que nos llevó bastante tiempo fue cada fabricante, da igual del activo, ¿no? Si es o sea, renovable, pero bueno, si es de Wind o de lo que sea, suele tener su software con mensajes de error, ¿no? Entonces,
por norma tienes que desarrollar lo que le llaman troubleshooting guides, que sería como una manera de reparar cada alarma. Y es bastante complejo porque, claro, son pues, en él pues, que tenemos 35 modelos diferentes y más o menos unas 1000 alarmas por mensajes de error por modelo, pues tenemos 35.000 variables, 35.000 guías que tendríamos que haber hecho, ¿no? ¿Qué hicimos? Agrupé todo en 4 bloques: hidráulico, mecánico, eléctrico, electrónico, que es el mantenimiento de toda la vida, y básicamente eso me vale no solo para tecnología Win, sino para todas. Entonces yo tengo un modelo de troubleshooting para cada grupo: hidráulico, mecánico, eléctrico, electrónico. Y a su vez tengo un modelo de mantenimiento planificado para cada grupo. Entonces, optimizo, porque ya no necesito tener expertos en grupos de máquinas determinados o modelos determinados, me vale por grupo, o sea, expertos eléctricos, expertos mecánicos, hidráulicos y electrónicos. Si puedes pasar a la siguiente. Bueno, este sería lo que sería el Smart Operative Model. Básicamente es unido a las inspecciones, los checklists, las actividades de mantenimiento, retrofits, todo lo que vamos haciendo con el MOP, luego con el Maintenance Optimization Program. Esto ayuda a modularlo mejor. Aquí es donde sacamos las señales térmicas de las máquinas y vemos si hay una modelización, si podemos prever fallos, por ejemplo, un generador o envejecimiento de conductores o de aislantes, etcétera, porque hay variaciones en temperatura. Lo mismo pues, en circuitos de refrigeración o en temperaturas de componentes o en los rodamientos, etcétera. Por ejemplo, con la señal térmica podemos sacar modelos para ver si qué mantenimiento necesitan hacer esos componentes determinados, qué tasa de fallo tenemos esperada en función de la historia que ya tenemos. Todo esto es lo que le llamamos el Smart Operative Model, que básicamente se alimenta de todos los datos que tiene cada activo y lo afina con las inspecciones que estamos haciendo. Es decir, si por ejemplo aquí una señal térmica de una multiplicadora la comparamos con el modelo de esa multiplicadora con más flota y vemos que hay una desviación de temperatura, en la siguiente visita que hace el equipo de mantenimiento mecánico va a ver bueno, qué problema hay, si tenemos una desviación porque el aceite perdió propiedades, si es por un tema de grasa que bueno, pues estás subengrasado o sobreengrasado, o si es un problema de tribología, que hay más rozamiento o envejecimiento, o hay algún, entre comillas, tasa de fallo que se nos está adelantando, por ejemplo. Entonces, este sería el sistema que nos recoge toda esa información. Últimamente estamos analizando también, estamos poniendo lo que llaman CMS, ¿no? Condition Monitoring Systems, que básicamente se basan en, son analizadores de vibraciones, ¿no? Es decir, llevan como 8 o 10 canales de sensores triaxiales para medir vibraciones, ¿no? La frecuencia de vibración, y en función de eso es un modelo más que añades en cuando hay una desviación, lanzas un trigger y en la próxima visita que hace el equipo que corresponda, pues ya comprueba que efectivamente no sea una falsa alarma, etcétera. Y ya por último, si me pasas ya al final. Bueno, y básicamente esto es un poco el cerebro de todo esto, ¿no? Sería el sistema que está en cumplimiento de la norma, la 55.000, ¿no? De gestión de activos, en este caso gestión de activos renovables, bebe pues, de los sistemas de SCADA, de las alarmas, de los mantenimientos preventivos y planificados, que le llamamos BTS, de los TSGs, que serían el mantenimiento correctivo, ¿no? El troubleshooting. Bueno, pues pusimos el nombre de guía, pero bueno, en fin, serían esos. Advanced Services, que serían todos aquellos eventos que implican pues, medios auxiliares, pues tienes que cambiar un gran componente o tienes que hacer una reparación up-tower, tienes que sustituir algún subcomponente de la máquina, pues también haces una revisión entera para ver que efectivamente la frecuencia de vibración, la señal térmica vaya todo correcto. Los CMS, que es lo que estábamos comentando, estos sensores triaxiales del que recibimos toda esa información. Bueno, las conexiones, ¿no? Lo que llamamos aquí Internet of Things, que básicamente es trasladar toda esa información al cerebro, entre comillas, donde tenemos cargados nuestros modelos, que es lo que aparece abajo, y con esos modelos los lanzamos en RP. RP básicamente lo que hace es proyectar la siguiente visita, o sea, lo que le está mandando a
la contrata de mantenimiento o al personal de mantenimiento, si no lo tienes contratado, qué tiene que hacer y en qué máquina, por ejemplo, la próxima semana. Y eso es un avance muy grande a cómo estábamos funcionando hace un par de años, porque básicamente era todo de manera reactiva. Es decir, el 80% de las veces bueno, no sabíamos que iba a parar, entonces teníamos una serie de personal flotante, on call o en sitio, esperando que fallaran las cosas, y vas, entonces la eficiencia de ese personal era muy baja y el coste obviamente muy alto, tienes que pagar por tenerlos, entre comillas, parados. Y con esta nueva metodología lo que conseguimos fue ese 50% de reducción, porque aumentamos un 50% de eficiencia. Básicamente lo que hacemos es trasladarlo todo a través de SAP o Oracle, bueno, el RP que cada uno tenga, vamos mandando las señales de actividad para la semana siguiente, para planificar y ya tienes todos los costes, etcétera. Entonces ya tienes un OPEX baseline, o sea, ya sabes lo que te cuesta manejar una máquina y proyectarlo, por ejemplo, a 20 o a 30 años, y eso también es una información muy valiosa para las nuevas máquinas, entre comillas, los nuevos parques o las nuevas instalaciones solares, fotovoltaicas o de geotermia o hidráulicas que se montan en el mundo, porque así escoges el componente que más fiabilidad te da o el componente que más producción te da en un periodo determinado de tiempo, depende del objetivo que tengas en cada país. Y